Hola a todos. Hoy voy a hablarles un poquito sobre desvelando el futuro, cómo estas pruebas genéticas son una excelente herramienta para poder saber cuál es el diagnóstico final de mi paciente y entonces ya optimizar la terapia de cada enfermedad. Mi nombre es Ana Yurrita, yo soy genetista clínica y vamos a ir hablando un poquito de estas enfermedades. Y vamos a empezar con algo muy simple, que es una prueba genética. Pues una prueba genética, en su definición más amplia, es aquella que me identifica alguna porción del genoma humano, ¿sí? Entonces, me identifica alteraciones usualmente que llamamos a nivel molecular, a nivel de la cadena del ADN o de los cromosomas. Y les voy a hablar de las 5 principales o las como categorías más grandes de pruebas y las que más frecuentemente utilizamos. Y vamos a empezar con el cariotipo, que este puede ser de dos tipos, el estándar o de alto bandeo. Les voy a explicar un poquito de cada uno. Vamos a hablar del FISH, de la PCR, no es proteína C reactiva, es una polimerasa, es una reacción en cadena polimerasa. Y vamos a hablar de la secuenciación y de los microarrays. Las pruebas genéticas, cada una tiene sus indicaciones bien específicas. Las realizamos cuando estamos tratando de identificar algo muy específico. Y por ello es que hay tantos diferentes tipos y tantas diferentes variedades, digamos, de cada una, dependiendo qué es lo que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, a mí me gusta pensarlo, oí esta analogía hace tiempo y me encantó. Pensemos que el núcleo es como una biblioteca, ¿sí? Tiene toda la información para que todo funcione perfectamente, pero lo tiene organizado, ¿sí? Tiene sus libreras, que son los cromosomas, que contienen todos los manuales de de esa información. Los manuales son los genes, ¿sí? Entonces, cada gen tiene su manual, su librito, que tiene muchos capítulos adentro, que son los exones y los intrones, ¿sí? Entonces, para poder ver las libreras, y están todas las libreras de esa biblioteca, utilizo el cariotipo, que me va a permitir ver a rasgos muy grandes si está todo lo que debería estar. Ahora, si quiero ver genes específicos, pues tengo varios métodos. Puedo hacer un fish que me va a brillar una lucecita si está lo que estoy buscando, o al contrario, la lucecita se va a quedar apagada si se perdió lo que estaba buscando. ¿Sí? Si esos libros no están. Después tenemos la secuenciación, que ya es abrir esos libros y ver que los capítulos estén enteros, que tenga todo bien escrito, que no hayan faltas de ortografía, por decirlo así, cambiar una letra por otra letra. Esa es la secuenciación. Los microarreglos son especiales porque van un poco como al índice de ese libro. Van a ir viendo si no le faltan pedazos, ¿sí? Y me puede inclusive ver el microarreglo si me faltan pedazos de un libro o si me faltan pedazos de varios libros. Me faltan como una sección de esa librera. Entonces, cada uno tiene sus indicaciones y lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, cuando realizamos cada prueba, se los traté de colocar un poquito más fácil por medio de ejemplos. Entonces, vamos a ir viendo casos. Vamos a empezar con el primer caso, donde tenemos a un paciente masculino de 2 horas de edad y que cuando nació notaron múltiples anomalías. Está hipotónico, no puede sostener ninguna extremidad, no sostiene cuello, es completamente flácido, tiene el labio paladar hendido, sus orejitas están mal formadas y son de implantación baja. Tiene microstomía, tiene una boca chiquita con micrognatia, un mentón chiquito. Tiene los dedos sobrepuestos con las uñas hipoplásicas y los pulgares son hipoplásicos. A nivel abdominal tiene diástasis recti. Eso quiere decir que los rectos abdominales no están completamente cerraditos, tienen un defecto y los órganos abdominales tratan de salir por ahí. Ya le continúan haciendo revisiones. A nivel interno podemos ver que tiene una CIA, una CIP, una comunicación interatrial e interventricular cardíaca. Tiene una segmentación anormal del pulmón derecho, tiene un riñón en herradura, tiene atresia biliar extrahepática y trombocitopenia. Gracias a todo esto me da un cuadro muy sugestivo de una trisomía 18. Entonces,
¿Qué prueba confirmatoria puedo hacer para confirmar que tiene una trisomía 18? La trisomía 18 es una aneuploidía, donde tenemos un número anormal de cromosomas. ¿Sí? Tenemos en este caso un cromosoma extra número 18. Entonces, el cariotipo me permite ver a los cromosomas completamente condensados en su posición máxima para poder identificar a cada uno. ¿Sí? Y el primer paso de todo cariotipo es identificar el número de cromosomas, contarlos y ver que estén los 46 enteros. ¿Sí? Ya después me va a ver las alteraciones estructurales de cada cromosoma. Va a ver si está enterito, si le falta algún pedazo, si hay translocaciones, un pedacito de un cromosoma se fue a otro y el otro le donó un pedazo. Si hay duplicaciones, un pedazo está repetido, por decirlo así. Si hay deleciones, un pedazo me falta. O si hay inserción. Este cromosoma está entero, pero además tiene un pedazo extra que no sé de dónde. ¿Sí? Entonces, este es un cariotipo normal. Les puse el masculino para que hubiera el ejemplo del X y el Y, los cromosomas X y Y. Y si se fijan, los cromosomas en un cariotipo, la verdad es que se miran bien raros. Parecen como gusanitos y a veces, inclusive como gusanos, se dan vuelta y se tuercen. Miren este 11 que ahí anda tratando de retorcerse. Y lo que se mira en el cariotipo son todas estas bandas, ¿sí? Que son teñidas por Giemsa. Entonces las bandas me dicen si están enteros o no están enteros. Y al ojímetro es súper difícil, ya los citogenetistas que se encargan de hacer esto ya tienen un mejor ojímetro. La mayoría de nosotros usamos esto que se llama el ideograma, donde tenemos a cada cromosoma identificado con sus bandas y puedo saber entonces, comparando los cromosomas que tengo aquí, los comparo con el ideograma y miro si me faltan pedazos, tengo pedazos extras, tengo pedazos que no deberían de estar ahí, pero aparecen ahí. ¿Sí? Y así voy comparando cada cromosoma y puedo saber, uno, si están en todos y dos, si están todos enteros. ¿Sí? Entonces, el cariotipo, el estándar, es aquel que mira las bandas en su forma más gruesa, por decirlo así. No les hemos hecho zoom. Ya el cariotipo de alto bandeo es cuando se utilizan diferentes técnicas, diferentes enzimas, para tratar de ver la mayor cantidad de esas bandas posibles de un cromosoma. ¿Sí? Entonces, el alto bandeo me divide bandas que aparentemente son súper gruesas en diferentes bandas más chiquitas. ¿Por qué? Porque ya me hacen como un poquito más de resolución, le podemos hacer el zoom, por decirlo así, a las bandas y ver que hay diferentes tipos de bandas. Entonces, el cariotipo estándar me sirve muy bien para ver número de cromosomas y si hay deleciones o alteraciones muy grandes que me afecten todo un brazo corto, que es el brazo de arriba, o todo un brazo largo, que es el brazo de abajo. Y el cariotipo de alto bandeo me mira esos detalles, si hay microdeleciones o microduplicaciones que afecten varias bandas. Entonces, ¿qué es esto de bandas? Cuando tenemos un cromosoma, tenemos que el brazo corto va a ser el de arriba y el brazo largo va a ser el de abajo. Y usualmente lo dividimos en regiones. Estas regiones empiezan o más bien terminan donde termina un gran fragmento blanco. ¿Sí? Entonces, región 1 termina en este gran fragmento blanco. Región 2 empieza con un fragmento negro, después uno blanco y cuando termina el blanco, ahí se acaba esa región. Siguiente región, la región 3, fragmento negro y después el blanco, que en este caso se termina todo el cromo. Y empezamos siempre a contar desde el centrómero, desde esa caderita, por decirlo así, de cada cromosoma. Entonces, se termina con cada fragmento negro grande, ahí empieza en la siguiente región. Y entonces las bandas las nombramos según esos fragmentos. ¿Sí? La primera banda va a ser el pedazo negro grande, la segunda banda usualmente es el fragmento blanco que le sigue. ¿Sí? Y ya cuando hacemos bandeos un poquito más específicos, podemos ver que hay bandas mucho más chiquitas. Entonces, esta es la primera banda, esta es la primera subbanda, perdón, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta. ¿Sí?
esta es la primera, esta chiquitina es la segunda y esta es la tercera. Esta es la primera, digamos, grande, no hay una subbanda, por decirlo así, porque no tenemos nada aquí en el medio de todo este blanco. Y así se va. Entonces, cuando hablamos de un cariotipo o una localización en el cariotipo, ponemos qué cromosoma es, después qué brazo estamos hablando, el corto o el largo, el P o el Q, después qué región, qué banda y después qué subbanda. E inclusive podemos llegar a la subbanda. Entonces, el cariotipo nos permite ver cosas muy grandes. Y por eso necesito que la célula entre en metafase para que todos los cromosomas estén condensados juntitos y bien ordenados. Entonces necesito que mis células estén vivas. No puedo utilizarlo para abortos o donde las células ya están muertas, sino que necesito células vivas que estén en división. Y por eso puedo utilizar leucocitos, que es la muestra más frecuente. Puedo usar fibroblastos, médula ósea, vellosidades coriales o líquido amniótico. Y entonces tiene sus indicaciones muy específicas. Si quiero ver una cromosomopatía, una alteración en el número de cromosomas, como lo es una aneuploidía, puede ser un cariotipo. Si tengo alteraciones estructurales que creo que son muy grandes, como son ciertos síndromes que son de lesiones de todo el brazo corto o todo el brazo largo, pues también me sirve el cariotipo. ¿Sí? Si tengo clínica compatible de una de estas alteraciones, pues el cariotipo va a ser la mejor opción. Usualmente estas alteraciones se presentan en la etapa prenatal, entonces me sirven muy bien como diagnóstico prenatal. Y hay algunos síndromes que son producidos por inestabilidad cromosómica. Los cromosomas como que se rompen más fácilmente. Entonces el cariotipo me permite ver fácilmente si los cromosomas están enteros o se están como rompiendo en pedazos. Y para enfermedades neoplásicas, cáncer, el cáncer le encanta hacer caos con los cromosomas, entonces el cariotipo es usualmente mi primer paso. Entonces, sigamos con nuestro siguiente caso. Tenemos un paciente masculino, neonato, que en el nacimiento evidencian un soplo cardíaco y diagnostican una tetralogía de Fallot. Pero aparte de la tetralogía de Fallot, encontramos un montón de otras cosas. Paladar hendido, agenesia renal, microtia grado 2 derecha y grado 3 izquierda, y tiene un coloboma del iris y retina. Sospecho del síndrome de Schmidt-Fracaro, que es una duplicación en 22q11. 22, cromosoma 22, Q, brazo largo, 11 quiere decir región 1, banda 1. Entonces, ¿qué prueba confirmatoria puedo hacer? Solamente las de lesiones de 22q12 son muy chiquitas como para verlas en el cariotipo, entonces necesito hacer una prueba un poquito más específica. Y esta puedo usar FISH. FISH quiere decir hibridación in situ fluorescente, que básicamente quiere decir voy a unir una secuencia específica que estoy buscando con fluorescencia. Entonces, cuando se une, libera su fluorescencia, brilla. Si no se une, pues no brilla. ¿Sí? Entonces, la utilidad del FISH es que me permite estudiar todo esto fuera de metafase. No necesito células en división, solo necesito núcleos enteros. Entonces, dependiendo de qué esté buscando, me permite identificar un número de cromosomas un poquito más rápido que el cariotipo. Me permite identificar la presencia o ausencia de genes o regiones específicas y me permite identificar translocaciones y duplicaciones. Translocaciones, ¿por qué? Porque me va a identificar si la lucecita está brillando en el cromosoma equivocado. Y las duplicaciones, ¿por qué? Porque me van a brillar 2 veces o el doble de la intensidad, porque tengo el doble de la secuencia que está brillando al mismo tiempo. Entonces, como ejemplo, lo normal es tener usualmente 2 copias de cada gen, ¿sí? Tengo un par de cromosomas, entonces tengo 2 lucecitas y en este caso tengo 3 lucecitas. ¿Por qué? Porque tengo una duplicación o puedo tener una trisomía. Tengo el doble de copias de cada cromosoma. Entonces, una lucecita quiere decir que tengo un cromosoma que está brillando y otro cromosoma que está brillando y que siempre son pareja, entonces deberían de haber 2 lucecitas. Si tengo una lucecita que va con esta otra, que ese es un cromosoma, en este cromosoma al contrario tengo una lucecita extra.
que esa es mi duplicación. Tengo el doble de esa señal, ¿sí? Entonces, el síndrome de Schmidt-Precaro es una duplicación de 22q11 de lesión y me causa diferentes síntomas, incluyendo el coloboma del iris. El coloboma del iris es un defecto en el iris que pareciera como que si se alargara ese iris. Y si es vertical, usualmente se le llama un ojo de gato, porque parecieran como que si fueran ojos de gato, y por eso el síndrome de Schmidt-Precaro también se le conoce como el síndrome del ojo de gato. Entonces, Fish es súper útil porque tengo esas luces que se prenden. También me sirve para ver deleciones, como puede ser la deleción de 22q11, que es el Eddie George. En ese caso, en lugar de tener 3 lucecitas prendidas, voy a tener una lucecita prendida nada más, porque la otra copia se borró. Fish es fácil. Vamos a seguir con el siguiente caso, que es una paciente femenina de 2 meses. Ella está ingresada al intensivo neonatal por ictericia severa. Le hicieron varios estudios, encontraron una estenosis de la arteria pulmonar, tiene colestasis con agenesia de los ductos intrahepáticos, tiene riñones hipoplásicos y tiene hemíver. La madre indica que hay antecedentes de un hermano mayor con el síndrome de Alagil confirmado con la mutación de Chen-Chagun. Entonces, ya tengo la mutación familiar, ya sé cuál es el gen familiar, tiene sintomatología compatible con el síndrome del hermano. ¿Qué prueba confirmatoria puedo realizar? Pues la verdad es que hay una prueba súper fácil que se llama la reacción en cadena polimerasa o PCR. Esta agarra un fragmento de ADN y la amplifica, la copia múltiples veces, ¿sí? Y utiliza 3 pasos básicos, que aquí vamos a ver más fácil en la imagen. Tenemos nuestra secuencia de ADN específica, que la vamos a separar en las 2 hebras que tiene. Vamos a agregarle lo que les llamamos primers o cebadores, que como que reconocen el principio de cada una de esas hebras, para que a ello se una la polimerasa y empiece a hacer una copia. Copiar y poner todos los nucleótidos para formar 2 nuevas hebras idénticas, ¿sí? Y esto se repite en ciclos, usualmente unos 25 a 30 ciclos, ¿sí? Entonces, con cada ciclo voy duplicando la cantidad de cadenas que voy a tener al final. Empecé con una doble cadena y voy a terminar con 2 dobles cadenas. Esos van a entrar en el siguiente ciclo y entonces al final voy a tener 4 dobles cadenas. Y así van a todos los ciclos para llegar a unos más o menos 30 ciclos donde ya tengo millones de copias. ¿Para qué me sirve amplificar o aumentar mi número de copias? Pues para poder ser estudiado, ¿sí? Y porque esto es así de simple, si los cebadores se pueden unir, la polimerasa se va a unir y va a copiar y va a amplificar, voy a tener más. Entonces, hay varios diferentes tipos donde me puede contar cuántas copias tengo mientras va amplificando, ¿sí? Entonces, la básica me sirve mucho para detección de microbios específicos, pero ya para hablando de genética me permite identificar la presencia o ausencia de mutaciones específicas. Le pido a la PCR, le pongo cebadores específicos para que me amplifiquen una secuencia genética específica. Si la encuentra, me la va a amplificar. Si no la encuentra, no me va a amplificar mi papá. Los cebadores van a seguir dando vueltas porque no se encontraron hacia unirse. Entonces me permite identificar si alguien tiene esa mutación o no la tiene. Ahora, la cuantitativa, la que me va contando cuántas copias tengo mientras va amplificando, esta me sirve usualmente para carga viral. Y me sirve cuando tengo una cantidad específica de genes o mutaciones que quiero contar. Entonces tenemos enfermedades por tripletes, donde se repite una secuencia de 3 nucleótidos constantemente, pues esta me puede identificar cuántas de esas copias tengo. También me permite identificar en ciertas enfermedades cuando tengo duplicaciones, digamos, de genes, claro que acabamos de ver, pero si tuviéramos la secuencia específica de esa paciente o de esa familia, me permite cuantificar mientras va amplificando.
Y después tenemos la anidada, que son mutaciones muy específicas en genes que a veces son complejos, que tienen copias, que hay múltiples copias del mismo gen que varían por diferentes variaciones muy pequeñas. Entonces, la PCR anidada me permite amplificar solo una muy específica e ignorar las que se parecen. Igual me identifica si tiene o no tiene. Entonces, el siguiente es un paciente femenino de un mes de vida que tiene un tamizaje neonatal positivo para fibrosis quística. Tiene como antecedente familiar que la hermana mayor murió a los 8 meses tras una infección respiratoria secundaria a fibrosis quística. No refieren otros familiares afectados, pero sí tenemos este antecedente de la fibrosis quística. Actualmente tiene dificultad respiratoria, tiene estreñimiento y ya se le empezó tratamiento agudo para hambre. Entonces, mi siguiente paso se puede dividir en dos, según las guías de manejo. Se puede hacer una prueba del sudor o una prueba genética. La prueba del sudor me mide el cloruro en el sudor para ver qué tan saladito está ese cloruro. ¿Sí? Si es menor de 29 milimoles por litro, es negativa. Entonces, y si es mayor de 60, ya es positiva y en medio es posible. Ahora, el problema es que en niños menores de 6 meses puedo tener falsos negativos, especialmente si son mutaciones muy leves, por decirlo así, me puede dar un falso negativo y solo es verdaderamente negativo a partir de los 6 meses de edad. Y nuestra paciente tiene 2 meses. Entonces, si me da negativo, aún así se lo tengo que volver a repetir para quitarle ese temor a los papás. ¿Sí? Ahora, si estamos en esta área gris donde es posible, ¿le damos tratamiento o no le damos tratamiento de fibrosis quística? ¿Lo tratamos como una infección respiratoria aguda puntual? O pensamos es una infección secundaria de fibrosis quística, le voy a dar tratamiento para la infección y además para fibrosis quística. Y ahora si es positivo, tratamiento le doy específicamente. Y para eso nos sirve la prueba genética. ¿Sí? Para este tipo de enfermedades como la fibrosis quística, que son causadas por un solo gen, pues tengo que ir a secuenciar ese gen, ver e identificar si hay cambios, si hay y cambios en las letras, si está mal escrito alguna parte de ese gen. ¿Sí? Y la secuenciación me va a dar 5 posibles resultados. Me va a decir que es patogénico, me va a decir que es probablemente patogénico, me puede decir que es benigno, cambiaron las letritas, pero no causa efecto a nivel de la proteína, es posiblemente benigno o una variante de significado incierto. No estoy muy segura cuál es el efecto porque no han habido estudios funcionales de este cambio específico, que sucede muy frecuentemente en nuestra población latinoamericana. Entonces, fibrosis quística se caracteriza que dependiendo de la mutación que tenga, así va a ser el efecto sobre este canal de cloro. ¿Sí? Entonces tenemos el normal, donde el canal de cloro llega a la membrana y permite que ese cloro salga de la célula. Y como sale el cloro, se balancea el campo eléctrico de ambos lados de la membrana y el agua es libre de salir y entrar de la célula. Cuando no tenemos un canal de cloro funcional que no se puede salir ni siquiera del núcleo, que no hay un gen funcional, no tenemos nada de ese canal de cloro. Entonces el cloro se acumula adentro de la célula y el agua que debería estar afuera de la célula empieza a entrar para diluir, ¿sí? Y entonces el sodio se queda afuera y todo lo vuelve salado y denso. ¿Sí? Entonces, estas mutaciones específicas usualmente son patogénicas, de entrada las identificó como patogénicas, no hay nada en la síntesis de la proteína. Después tenemos una mutación donde sí hay síntesis de la proteína, pero se queda atrapada en el aparato de Golgi porque no se puede doblar. La número 3 es que llega a la membrana el canal de cloro, pero no funciona. Llega, pero no sirve para nada, entonces solo está ahí de adorno.
El tipo 4 llega, pero funciona muy intermitentemente, entonces su función es muy baja. El tipo 5 llega, pero en cantidades muy poquitas, a pesar de que trabaja. Y el tipo 6 es que llega, pero es inestable, entonces es reabsorbido constantemente. Entonces, cada mutación me da diferentes funciones o diferentes alteraciones de la proteína. ¿Y para qué me sirve? Pues porque tengo terapias para cada uno de ellos. Tengo algunos que me permiten que el gen ya se produzca, que salga del núcleo y por lo tanto ya tengo proteína que se produce. Tengo otros que son correctores que trabajan a nivel del aparato de Golgi que permiten que salga del aparato del Golgi y llegue a la membrana. Hay unos que son potenciadores para que cuando llegue a la membrana funcione. Y si funciona, pues que funcione por mucho más tiempo. ¿Sí? Y hay otros que impiden su reabsorción, que se mantenga la membrana y funcione por mucho más tiempo. ¿Sí? Además, hay potenciadores de otros canales de cloro para que ellos como que cubran la función. Hay inhibidores de canales de sodio, hay inhibidores de la reabsorción de agua y la idea también eventualmente es llegar a la terapia génica para reescribir ese gen mal escrito y que ya esté bien escrito. ¿Sí? Entonces, aquí me es súper útil saber cuál de todas es mis alteraciones, porque así voy a saber qué terapia específica darle y mejorar su calidad de vida exponencialmente. Ahora, mi último caso es una paciente femenina de 8 años, tiene historia de hipotonía al nacer, bajo peso y convulsiones desde los 3 años. Tiene retraso psicomotor y actualmente presenta signos de pubertad precoz. En el examen físico observamos asimetría craneal, tenemos malformaciones de las orejitas, tenemos tosis, labio paladar hendido, y ya está corregido el labio, y el paladar más o menos. Tiene hipodoncia, le faltan dientes, tiene un pliegue palmar transverso único y tiene polidactilia que ya le trataron. Además, tiene una sordera conductiva, tiene una comunicación interatrial, tiene una ausencia de la vesícula biliar y tiene vértebras bífidas. La paciente presenta múltiples alteraciones y no me casa con algún síndrome específico. No es un gen único el que está alterado. Como casi todos los sistemas están afectados, ya estoy pensando tal vez es más de un gen. Múltiples genes están afectados a la vez y esto me suena más como una microdeleción. Entonces, ¿qué prueba confirmatoria hago? Pues un microarreglo. Un microarreglo lo que hace es que tiene millones de diferentes secuencias, diferentes sondas que van a ir a unirse a prácticamente todos los cromosomas, ¿sí? Y los van a cubrir por completo. Y lo comparo esto con un cromosoma, con una región de referencia. Y me va a decir si tengo de más o si tengo de menos a comparación del control, ¿sí? Entonces me identifica si hay microdelesiones muy chiquititas que el cariotipo no podría ver o duplicaciones muy chiquititas que el cariotipo no podría ver, ¿sí? Y usualmente este es mi resultado. Me va a decir en qué posición cromosómica tengo un pedacito que me falta si se va al negativo o que tengo extra si se va al positivo, ¿sí? Y usualmente me puede decir inclusive un listado de los genes que estén en esa región y por lo tanto me digan qué es lo que falta, ¿sí? Entonces, ¿qué indicaciones tiene un microarreglo? Usualmente síndromes complejos, detección de microdelesiones, microduplicaciones que no me casan con un síndrome específico porque varía mucho el tamaño de qué se borró y por lo tanto qué genes se borraron, ¿sí? Entonces me sirve también para pacientes con retraso intelectual o pacientes del espectro autista. Estas indicaciones son bien claras. Tengo un paciente con un espectro autista, le voy a hacer un microarreglo. No le voy a hacer un cariotipo, no le voy a hacer una secuenciación, le voy a hacer un microarreglo, ¿sí? No me va a detectar alteraciones de cromosomas completos. ¿Por qué? Porque para eso tengo un cariotipo.
y no me detecta translocaciones balanceadas porque pues, para eso tengo el cariotipo o el FISH. Entonces, vimos un montón de pruebas. Cada una tiene sus indicaciones y tiene sus momentos donde las realizamos, ¿sí? Y lo que es más importante es que si encuentro cuál es la causa, ya sé cuál va a ser mi seguimiento. Digamos con nuestro caso número 1, si tiene una trisomía 18, usualmente tiene un mal pronóstico. Entonces puedo hablar con la familia, decirle cuál es el futuro de ese bebé para que se preparen para lo que viene. En el caso del paciente con fibrosis quística, me va a decir cuál es su tratamiento específico. Voy a saber qué medicamento le puedo dar dirigido a su mutación específica. ¿Sí? Ya para otras enfermedades, como digamos es el síndrome de Alagille, me puede decir, según la herencia del síndrome, cuál es la posibilidad de que tenga la enfermedad y confirmo si la tiene. Y cuál es la probabilidad de que la pase a la siguiente generación o que tengan más hijos afectados, al igual que el paciente que tengan en este momento. Ahora, para las diferentes técnicas les hice un pequeño resumen. Tenemos que el cariotipo se usa cuando sospechamos de una aneuploidía o una cromosomopatía. El FISH cuando tenemos una microdeleción o microduplicación específica ya conocida, o quiero confirmar que tenga esa específica. No puedo ir a buscar cosas al azar, tengo que ir a buscar cosas específicas. La PCR me sirve para mutaciones familiares específicas, ya sé cuál es la mutación familiar, quiero saber si la tiene o no la tiene. La secuenciación es para síndromes con genes específicos, un solo gen me causa una sola enfermedad y quiero ir a ver si la tiene alterado o no tiene alterado ese gen específico. Y el microarreglo me sirve para microdeleciones, microduplicaciones, que no estoy muy seguro cuál de todos podría ser, entonces el microarreglo me los mira un poquito todos. Me sirve para autismo y me sirve para retraso intelectual variable. Bueno, si tienen cualquier pregunta, porque fui un poquito rápido, aquí tienen mi correo, tienen mi número de teléfono, estoy siempre disponible.